Bienvenido. Esta es casa de Dios y puerta del cielo, un lugar de encuentro con su presencia. Lo que más tiene que estar destacándose, decirle que tenés al lado, es la presencia. Amén. La presencia de Dios. Y la presencia de Dios es honrada. La presencia de Dios es reconocida. Es como cuando llega, sí, alguien muy importante a un lugar, sí, que es una autoridad. Normalmente cuando alguien de autoridad llega a un lugar, ¿qué hace la gente? Se para en reconocimiento de que llegó. ¿Qué hace la iglesia cuando la presencia de Dios se manifiesta? Adoramos. Adoramos, adoramos y adoramos. Levantamos nuestras manos. ¿Qué representa las manos levantadas? Que vos le estás rindiendo todo a Él. ¿Sí? Cuando vos levantás las manos, le estás diciendo: Señor, yo me rindo a ti. Reconozco que todo viene de ti, Señor. Y tú le estás rindiendo todo a Él. Por eso es muy importante reconocer y honrar la presencia de Dios. Porque lo que tú das es lo que tú recibes. Cuando tú estás en la presencia de Dios y estás así, lo que tú das es lo que recibes. Entonces es muy importante que conozca los protocolos para entrar a la presencia de Dios. El salmista decía: entraré por tus atrios con acción de gracia, con alabanza. Esa es la actitud de una iglesia que reconoce la presencia de Dios. Esa es la actitud de una iglesia que sabe hospedar la presencia de Dios. Amén. ¿Cuánto le gustan ser bien hospedados cuando van a un lugar de vacaciones? ¿Sí? Que le dejen la cama bien armadita, el lugar decoradito, rico perfume. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta ver? ¿O le gusta que lo dejen en la puerta durmiendo? No. ¿Sabe que la persona más importante en este lugar se llama Espíritu Santo? Y la iglesia lo tiene que hospedar, ¿sí? Dándole la bienvenida a este lugar. Amén. Denle un fuerte aplauso entonces al Espíritu Santo, que Él está aquí haciendo milagros, sanando, liberando y obrando con poder. Quiero que vengas conmigo a la palabra de Dios en Primera de Crónicas 13. Primera de Crónicas, voy a hacer una introducción con este pasaje y luego vamos a ir desarrollando un tema. El tema de hoy es cómo entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Primera de Crónicas 13, versículo 5 dice: entonces David reunió a todo Israel, desde Sioar de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, címbalos, trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y el versículo 11 dice: y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, porque lo llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el versículo 14 dice: y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom
en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios? Eso es lo que hace la presencia de Dios cuando llega a una casa. Bendice todo. Ninguno queda fuera. Todo entra en prosperidad. Porque eso es lo que produce la presencia de Dios. Ahora, en ese tiempo la presencia de Dios, que era el tiempo de la ley, Dios se manifestaba a su pueblo a través de esa arca. Era una caja de oro con 2 querubines. Y Dios había pactado y la presencia de Dios moraba en el pueblo a través del arca del pacto. Entonces David, él fue ungido como rey. Él caminaba y él tenía victorias, pero no eran victorias completas. Él conquistaba, él pudo vencer muchas circunstancias a pesar de la persecución de Saúl, a pesar del rechazo desde el principio cuando fue ungido por su padre, después sus hermanos cuando lo rechazaron. ¿Qué haces vos acá en la guerra? En vez de ir a cuidar a las ovejas. Y David vivía experiencias de victoria, como la victoria de vencer al gigante, después la victoria de poder entrar y tomar, sí, Israel, pero no era la victoria completa. Y David sabía algo. Sabía que el arca era la presencia de Dios. Y él no quedó conforme. Él quería de la presencia de Dios todo. Y él decidió ir a buscar el arca del pacto. Y hasta ese momento está todo bien. David tenía buenas intenciones de traer el arca, pero lo estaba haciendo de una manera desordenada. De una manera en la cual el arca del pacto no se podía traer de esa forma. Ahora, en ese tiempo trajo consecuencias y murió Usa. Y David dijo y se preguntó, ¿cómo he de traer el arca de Dios? Hoy la presencia de Dios no está en un arca, ni está en un edificio como este, sino que está en el corazón de cada uno de nosotros. La presencia de Dios hoy habita en el corazón de cada uno de nosotros. Jesús dijo, yo golpeo la puerta de tu corazón y si tú me dejas entrar, yo entraré con él y me quedaré contigo. Hoy la presencia de Dios habita en hombres y en mujeres que han abierto su corazón a Dios y él entra. Pero ahora, ¿por qué hay cristianos que un día están bien, con el cielo tocando y jugando con los ángeles, y después están allá abajo? Un tiempo arriba, un tiempo abajo, un tiempo de conquistas, de victoria, de expansión, de ver milagros, y parece que después el infierno los rodea y están abajo deprimidos, desanimados, sin fuerza. Hoy yo quiero hablarte acerca de cómo provocar y traer la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren saber cómo traer la presencia? Por más oraciones que nosotros hagamos, por muchas oraciones que nosotros estemos haciendo, y si son oraciones de la mente, eso no trae la presencia. Lo que trae la presencia es cuando tú le estás buscando de todo tu corazón a Dios. Dios no se tarda en responder cuando hay corazones abiertos para buscar de su presencia. Mire lo que dice el mismo rey David en el Salmo 5:3. Y nos enseña la forma y la manera que nosotros hoy podemos buscar la presencia de Dios. Y esa presencia puede ser hallada y encontrada. El salmista decía en el Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay 4 puntos en este salmo que nos va a ayudar a relacionarnos con la presencia de Dios continuamente. El oír continuamente. El ir en primer lugar continuamente a la presencia de Dios nos va a ayudar a fluir
no a empujar la presencia, sino a fluir en esa presencia. La presencia de Dios está, y cuando esa presencia de Dios está en alguien, no le cuesta manifestar su presencia. Donde esa persona va, la presencia va con él. Cuando esa persona adora, la presencia de Dios se manifiesta sobre esa vida de una manera poderosa y sobrenatural. ¿Pero por qué? Por el continuo ir a la presencia. El salmista nos está revelando algo tan importante, que es ir a la presencia. Cuando tú vas de continuo a la presencia se impregna en tu vida. Hay un dicho que muchos de nosotros usamos y decimos: dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando hay alguien que continuo está en la presencia de Dios, ¿sabes qué? Se impregna de esa presencia. Y donde vos vas, esa presencia impregnada va contigo, porque tú ya vas de continuo a esa presencia. Dice el salmista: de mañana te buscaré. Él señalaba un horario específico. El día tiene 24 horas, pero él dice: no a la tarde, no al último horario en la noche, sino dice: de mañana te buscaré. En primer lugar, antes de cualquier cosa que yo haga en el transcurso del día, lo primero que yo voy a hacer es ir a tu presencia. Y sabes, cuando tú vas de continuo a la presencia, es porque tú tienes hambre por su presencia. Es que tú te has convertido en un adicto de su presencia. Pastor, ¿qué dice? Un adicto. ¿Qué es un adicto? Es alguien que tiene deseos compulsivos por algo. Es alguien que no le importa vender lo que sea con tal de consumir eso. Es alguien que agarra y dice: yo quiero eso y no me importa más otra cosa sino que la presencia de Dios. El salmista decía: de madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. David estaba expresando lo que estaba produciendo en su interior por la presencia. Porque ¿sabes qué? Cuando tú caminas con la presencia ya lo tienes todo. Cuando tú caminas con la presencia tendrás victorias como las tuvo David. Porque después que David tuvo el arca del pacto, David trajo el arca, él tuvo victorias y victorias completas en su vida. Porque la presencia de Dios estaba con David. Y eso es lo que tú tienes que anhelar. No cada tanto, sino un continuo que la presencia de Dios esté contigo. Un continuo, y ese continuo empieza a venir en tu vida cuando tú empiezas a buscarlo de mañana. De mañana es apartarlo primero para Dios. De mañana es buscarlo. Diga conmigo: de mañana. Él nos habla de un horario específico. Para usted poder relacionarse con Dios tiene que ser fiel en un horario. David determinaba y decía: una cosa he demandado, estar ¿qué? Todos los días, diga conmigo, todos los días en la casa de Dios. David tenía algo determinado en su corazón, no cada tanto, no los días miércoles, no los días domingos, no solamente un lunes, no, todos los días. Decirle que tenés al lado: todos los días. Decirle que tenés al lado: ¿querés victoria todos los días? ¿Querés conquistas todos los días? ¿Querés la bendición todos los días? ¿Cuántos hay de esos que todos los días quieren vivir en victoria? Si hay de eso, yo quiero darte una noticia. Para ti hay todos los días, si tú le buscas todos los días, porque todos los días sus misericordias son nuevas. Cada mañana hay de Dios para tu vida. Pero tiene que haber un hambre, un despertar. Tiene que haber un despertar de gente adicta de su presencia.
Porque cuando tú eres adicto de la presencia, tú vas a querer todos los días, y no me importa nada, y voy a vender lo que sea, y no me importa quién se levante, yo voy a ir a la presencia, porque yo sé que el único que me va a sacar de esto es Él, y no me importa quién se levante, ni los problemas que puede haber a mi alrededor. Yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar, Él me va a sacar adelante, Él me da la victoria. No va a ser el doctor, no va a ser el abogado, no va a ser el presidente, no va a ser el aumento o la bajada del dólar. Es la presencia de Dios. Decirle, ¿en quién estás esperando? Si es en Dios, vas a decir como David todos los días: Señor, te voy a buscar. Para usted poder relacionarse con Dios, tiene que ser fiel en un horario. Si usted va a hablar con el presidente o con cualquier persona de autoridad, usted no va a cualquier horario. Usted ya arregla y agenda un horario, y eso tempranito. ¿Por qué? Porque va a hablar con alguien de autoridad. Sí, si usted va, no le dice buenas noches, paso y hablamos. No, es alguien de autoridad. Usted ya lo pone en primer lugar, a primera hora, porque para usted es importante. Los que van a buscar trabajo, ¿a qué hora va a buscar trabajo? ¿Al mediodía? Tempranito. Tempranito va y compra ahí el diario y empieza a buscar, ¿sí? Y empieza a ir temprano. ¿Por qué? Porque quiere ser el primero. ¿En qué? En recibir la respuesta. Por eso los que temprano le buscan, le hallan. Los que temprano le buscan tienen un encuentro con Dios siempre. Son los que viven en la presencia de Dios. Es importante tener un horario específico para buscar a Dios todos los días. El salmista dice el horario que él utilizaba a la mañana. Todas las mañanas me presentaré. Todas las mañanas oirás mi voz. Diga conmigo, horario. Y segundo, orar, que es hablar con Dios. Él dice, todas las mañanas oirás mi voz. Y eso significa tiempo de oración, tiempo de orar, tiempo de clamar, tiempo de adorarle, tiempo de hablar con Dios. Tiempo. Hablar con Dios es hablar desde el corazón. Es hablar y decirle, Señor, acá estoy, te necesito. Es reconocer tu situación delante de Él. No estoy hablando de hacer repeticiones, oraciones repetitivas, oraciones de la mente. Son oraciones que nacen de un corazón que tiene hambre y desesperación por su presencia. Donde tú le dices, Señor, yo no quiero salir de este lugar si tú no vas conmigo. Señor, necesito tu presencia como el aire que respiro. Señor, necesito, Señor, que tú, Señor, vayas delante de mí. Señor, que tú pelees mi causa. De que, Señor amado, yo sé que esto no es con fuerza ni con espada, sino con tu espíritu. Señor, no es por más que yo me esfuerce, es si tu presencia va conmigo. Todo va a cambiar en mi casa, todo va a cambiar en mi economía, todo va a cambiar, Señor, en los discípulos, en la célula. Todo va a cambiar porque es tu presencia. Alguien que está desesperado, ¿sabes qué hace? Ora del corazón. Alguien que está desesperado se nota. Porque el que está desesperado, como siempre digo, el pan duro es rico. Y si no tiene música, no le importa. Si no tiene sonido, no le importa. Si hace frío, si hace calor, no le importa. Porque está desesperado por su presencia. ¿Por qué? Porque tú vienes a tener un encuentro con Él. Tú vienes a tener un encuentro con Él. Y así sean dos, así seas tú solo. Tú dices, si Dios está conmigo, ya soy mayoría, porque ya estoy con Él. Oraciones del corazón. Oraciones del corazón. Dice, lo primero, horario de mañana. Segundo, oración. Ese debe ser el pan nuestro de cada día. Todas las mañanas Dios debe de oír nuestra voz. Todas las mañanas tenemos que buscar el rostro, buscar la presencia de Dios.
La Biblia dice que los de corazón puro son los que ven el rostro de Dios. Los de corazón puro, los que le buscan de corazón sinceramente, los que se despojan del pecado, de la culpa, del viejo hombre, los que reconocen delante de Dios y dicen: Señor, te fallé, perdóname, pero sin tu presencia no puedo seguir. Qué horrible es poder venir a la casa de Dios y orar desde la lejanía, desde el pensamiento, y te vas de la misma manera que entraste. Te vas de la misma manera. Yo quiero decirte que cuando tú le buscas a Dios de corazón, jamás te vas a ir de la misma manera. Porque vas a tener un encuentro con Él. Y cuando tú tienes un encuentro con Él y lo ves cara a cara, te va a impactar de tal manera, ¿me entiendes? Que vas a salir con una revelación como Isaías, que cuando dijo: he buscado a Dios y lo vi en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían todo el templo. Él estaba frente a frente ante la gloria de Dios. Y cuando tú estás frente a la gloria de Dios, tú sales impactado para querer contarle a todo el mundo: estuve en la presencia de Dios y mis cargas se fueron, mis dudas se fueron, mi carga, mi opresión se fue. Ya no tengo más dolor, porque donde la presencia de Dios está, allí hay libertad, allí hay libertad. No hay demonio, no hay infierno que pueda seguir atormentando tu vida. Pero cuando tú le buscas de corazón, dice la palabra que a los humildes Dios le da gracia, pero a los soberbios Dios los resiste. Dios resiste al soberbio, aquel que viene con soberbia a la presencia de Dios. Y usted dirá: pero puede haber gente así. Sí, porque en su corazón no se humillan, no reconocen. Hay altivez, hay soberbia. Por eso Dios escucha a los de corazón constritos y humillados. Ellos tienen un encuentro con Dios. Ellos tienen un encuentro con Dios. Juan el Bautista le revela y le dice: veo tu trabajo, veo tu esfuerzo, veo que te levantas contra aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, has dejado tus primeras obras. ¿Sabes? Tus primeras obras era cuando no había otra cosa más importante que la presencia de Dios en tu vida. Cuando no había otra cosa más importante. Y tú no salías de tu casa si primeramente no ibas a la presencia, a buscar la directiva, a buscar el renuevo, a buscar la fuerza en Él, a buscar esa palabra que te iba a direccionar durante el día. Cuando tú haces todo mecánicamente, hasta te olvidas de orar y solo oras cuando vas a comer nomás. ¿Cuánto tiempo oras? Ni quiero preguntar cuánto tiempo oras por día. ¿Cuánto tiempo ocupas para Dios en la oración? Pastor, cuando me acuerdo. Tienes que volverte a Dios de corazón. Tienes que volverte a Dios de corazón. Tienes que hartarte de vivir lejos de la presencia, porque lejos de la presencia vives, sobrevives. Pero cuando está la presencia contigo, tú disfrutas el servir a Dios, tú disfrutas el predicar, tú disfrutas alabar, tú disfrutas predicar, tú disfrutas servir a Dios. ¿Por qué? Porque estás en una atmósfera continua que es la presencia de Dios en tu vida. Esa presencia está en tu casa, esa presencia va contigo al trabajo, esa presencia va contigo cuando vas en el colectivo, cuando vas por la calle, vas cantando, adorando, y la presencia de Dios está contigo a donde tú vayas. Y eso ocurre cuando tú le buscas de todo tu corazón. No seas indiferente a su presencia. Ese tiene que ser nuestra hambre diaria. 3, dijimos: de mañana me presentaré delante de ti. Me presentaré. La palabra me presentaré significa me moveré. Me moveré de un lugar donde estoy a un lugar específico para estar contigo. Me moveré. Todas las mañanas tenemos que entrar en un movimiento para acercarnos a Dios. Decirle que tenés al lado: movimiento. Ay, pastor, yo de la cama ahí le pongo
el YouTube y lo veo a las mañanas. Decirle que tenés al lado, movete de la camita. Movete, movete, movete. El que busca a Dios se mueve, entra en un movimiento, sale de ese estado de pasividad, sale de ese estado de quietud. En Hechos 3 podemos ver a Pedro en la 9ª hora. Dice que él iba, ¿a dónde? Al templo a orar. Y cuando él iba, porque había movimiento, él iba, la presencia de Dios iba con él. Y dice que cuando él llegando en un lugar, dice que había enfermo y por la sombra de Pedro se sanaban. ¿Sabes que cuando vos entras en movimiento, Dios que se mueve, todo el tiempo se mueve contigo? Dios está buscando gente que se mueva, no gente pasiva. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, no los pasivos, solo los violentos la arrebatan. Por eso cada mañana tú tienes que entrar en un movimiento sobrenatural, en un movimiento de ir al encuentro con tu Padre, de ir a buscar su presencia. No importa si llueve, si truena. Mira, yo quiero decirte, para tu trabajo tú entras en movimiento y Dios dice, ¿cómo para tu trabajo se entra en movimiento? Pero para buscar mi presencia, ¿qué más importante que todo eso? Tienes que entrar en un movimiento, porque cuando tú entras en el movimiento, Dios se mueve contigo. Dios se mueve contigo. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva contigo? Le estoy diciendo las pautas. Tienes que entrar en un movimiento. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando tú le buscas, Él va a salir a tu encuentro. Pero tienes que salir de la pasividad. Tienes que salir del estancamiento. Tienes que salir de las excusas. Tienes que salir del estado. Si tú quieres la presencia de Dios, Él quiere desatar gloria sobre tu vida, pero tienes que salir de la excusa, del estancamiento, de la pasividad, para correr a su presencia, porque en Él está todo lo que tú necesitas. Debe de haber una iniciativa, debe de haber un movimiento, una acción en nosotros. Tú no puedes más estar desde una posición pasiva buscando la presencia de Dios. No puedes estar desde una posición pasiva y creyendo, bueno, pero Dios está en todos lados igual. Mira, Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta de la misma manera. Dios está en todos lados, pero no en todo lugar se manifiesta de la misma forma. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en su casa? Wow. Tienes que provocarlo. Tienes que anhelarlo. Tienes que decir, Señor, yo salgo de mi pasividad, de mi comodidad. Me presentaré delante de ti. Lo más poderoso de esto, y es principal, vamos a repasar un horario de mañana. Diga conmigo, de mañana. Número 2, orar. Oirás mi voz. Oirás mi voz, mi clamor. 4, me presentaré. Un lugar específico. ¿Cuál es ese lugar específico? La casa de Dios. Sí, la casa de Dios. O lugar donde se hace el tabernáculo. Lugar específico. Tienes que entrar en movimiento. Por eso Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración. Lo que continuamente tiene que haber acá, ¿qué es? Oración. Oración, mañana, tarde, noche, día, como el tabernáculo de David. Acá tenemos de lunes a viernes oración de mañana, pero tenemos que hacer las 24 horas continuas de oración. ¿Cuántos se prenden para hacer las 24 horas? Si le dicen a las 3 de la mañana, ese va a ser su horario. A las 4 de la mañana, a las 5, a la mañana tempranito, a la noche cuando todos están durmiendo. ¿Ve? Gente que quiere y tenga hambre de Dios va a ir cubriendo todos los puestos de horario. Continuamente, cuando continuamente hay oración, la presencia va a ser continua, 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 continua. Los milagros van a ser continuos, continuos, continuos. La gente va a entrar en el lugar y va a decir, wow,
Acá se siente algo tremendo. Aleluya. Porque la presencia. Amén. Líderes, prepararse, prepararse que esto viene con todo ahora. Ahora, hay algo en esto. Es fácil ubicar un horario. Es fácil orar. Es fácil moverse a un lugar. Pero lo más difícil no es levantarse de mañana, no es orar, no es moverse. El salmista decía, esperaré. Esperaré. ¿A cuánto les gusta esperar? Ningún amén, ¿no? No estamos acostumbrados a esperar. Y queremos todo ya. Ahí es donde la mayoría de nosotros no podemos capturar la visitación de Dios. Porque oramos 5 minutos y ya queremos que ya está. Oramos 10, oramos 15 y ya creo que ya está. No esperamos, no buscamos. Cuando Jesús le pidió a sus discípulos poder orar cuando él estaba en el Getsemaní orando, porque él sabía que después le esperaba la cruz. Y les dijo, me acompañan en oración. Y después vino de vuelta a ver a sus discípulos porque él se apartaba a orar. Y cuando los vio, los encontró durmiendo. No había pasado ni una hora. Y les dijo, ¿no pudieron orar ni siquiera una hora? ¿No pudieron mantener una comunión? ¿No pudieron mantener una relación? Qué feo es estar con una persona en la cual tú no tengas comunión. Qué feo es estar con una persona que solo lo único que busca son los panes y los peces, cuando Él quiere darte todo. Porque cuando tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Y ya los milagros pasan a estar ya en otra posición inferior. Tú dices, gloria a Dios por la sanidad, la liberación, la restauración. Pero lo que a mí más me impacta no es eso. Lo que más me importa y busco es la presencia de aquel que hace los milagros. Eso es lo que te lleva a tener esa comunión y también saber esperar en Él. ¿Por qué no nos gusta esperar? Queremos tener el control de todo. Queremos tener el control todo el tiempo. Por eso no nos gusta esperar. ¿Sí? Es como que no podemos aguantar o estar en tiempos de oración intensa si queremos todo rápido, todo ya, y el control del reloj es algo continuo. A ver cuánto tiempo, bueno, ya pasamos 5 minutos de la oración, me tengo que ir, chao. Y capaz que te vas caminando de acá hasta la estación porque vas a llegar re temprano, pero querías salir rápido porque había algo que te inquietaba. Y en realidad era porque no querías estar en la presencia y querías todo rápido. Y hay gente que sale muy rápido a veces de la presencia de Dios y no le das el tiempo a Dios a que Él te hable, a escuchar su voz, porque te vas rápido. Tú le dices, Señor, háblame, y cuando Él te está por hablar, ya te fuiste. Te fuiste y entraste en tus actividades, en tus ansiedades, en tus preocupaciones. Y el salmista decía, esperaré en ti. Estamos tan adictos a lo rápido que creemos que con Dios va a ser igual. Sin embargo, Dios llega en el momento en que la carne muere. ¿Cuál es ese punto? Es el punto donde tú le rindes todo a Él. Mire, el pasaje bíblico donde Daniel había recibido una orden de parte del rey, y donde todos tenían que adorar a una estatua que él había hecho, y el que no adorara esa estatua iba a morir. Daniel se puso a orar 3 veces al día como lo solía hacer. Y su vida de oración terminó siendo tan público que después fue expuesto delante del rey. Y él estaba tan determinado en Dios que le dijo al rey, tú sabes de este asunto, yo no me voy a postrar a adorar esta estatua. Y si yo tengo que morir, que muera, pero yo tengo a mi Dios, a cual yo adoro y le sirvo. Y Daniel estaba en esa comunión con Dios. Y sabes, Daniel fue llevado al foso de los leones. Y mientras me imagino él iba caminando al foso de los leones, él iba orando, iba diciendo, Señor, si tengo que morir, que muera, pero yo te voy a adorar a ti. Señor, yo te voy a adorar a ti. Señor, yo no voy a adorar a otra cosa. Y sabes, fue tirado al foso de los leones. Y estando en el foso de los leones, él seguía adorando. Y quiero decirte algo,
Dice que cuando los vieron, dice, la presencia de Dios estaba en ese momento con él y la boca de esos leones fueron tapados. ¿Sabes? Cuando tú caminas con Dios, tú puedes estar entre la espada y la pared, pero si Dios está contigo, quiero darte la buena noticia, Él siempre va a llegar en el momento justo, en el momento exacto, en el momento que tú más lo precises. Y esperar en Dios es estar, a pesar del filo del problema, confiado en Él, adorando y buscando de su presencia. Aplauda al Rey de Reyes. Esperar en Él es estar totalmente confiado de que Él lo va a hacer. Aunque los pronósticos sean contrarios, aunque alrededor tuyo estén gritando lo contrario, aunque los médicos estén dictando tal problema está grave, tú en medio de eso le estás dando tu mejor adoración. Esa es la gente que espera en Dios. Esa es la gente que espera en Dios. Dios va a empezar y va a hacer que haya movimientos en tu vida cuando tú empiezas a esperar en Dios. El poder de esperar es el poder que mata a la carne. Porque tu carne quiere gritar, quiere desesperarse. Tu carne está diciendo en algunos casos, Señor, déjame bajar de la cruz 5 minutos y esto lo arreglo, Señor. ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? Que han querido que la carne reaccione. Sí, tu voluntad, tus emociones, tu ira, enojo. Pero cuando tú vas a la oración y tú vas a la intimidad con Dios, tu carne comienza a doblegarse. Y tu carne empieza a confiar y esperar en Dios. El poder de esperar es el poder de matar a la carne. Cuando tú esperas en Dios, estás literalmente dependiendo de Dios. Literalmente estás dependiendo de Dios. No dependiendo de tus fuerzas, ni de tus movimientos, ni de tu habilidad, sino que estás dependiendo de Dios. ¿Sabes? Hay muchas personas que han vivido esa experiencia con Dios. Cuando llegaron por primera vez, fue cuando ya el médico te dijo ya no hay solución, cuando ya el abogado te dijo ya la causa está perdida, cuando ya buscaste las maneras para que tu matrimonio no se destruya, y cuando llegaste a Dios dijiste acá estoy, Señor. Y ese fue el momento donde Dios dijo ahora voy a actuar yo. Y Dios se manifestó en tu vida porque no fuiste en tu carne, no fue en tu fuerza, sino que le rendiste todo a Él. Y Dios no se tardó en responder porque vos le rendiste de corazón tu vida. Has vivido la experiencia de saber provocar a Dios. Y conociendo a Dios, hoy tú no estás esperando en Él. Tú estás esperando hacerlo en tu fuerza, en tu capacidad. Y Dios te está diciendo, vuelve a tus primeras obras. Vuelve a tus primeras obras. Vuelve a esos momentos donde nadie te tenía que decir, venía a orar y tú tenías hambre por su presencia. Vuelve a esas primeras obras donde tenías encuentros conmigo. Y cuando vos salías de ese encuentro, salías feliz, salías contento, salías libre, salías sin carga, sin tristeza. Y me servías con pasión y le hablabas a todo el mundo de mí. Vuelve a ese momento donde eras uno conmigo. Vuelve a ese momento donde no te importaba quién se levantaba a tu alrededor. Porque lo más importante era lo que tú ya estabas viviendo con Él. Ese es el momento que Dios quiere que vuelvas. Dios no anhela que vivas arriba y abajo. Dios no quiere que vivas más, sí, en la raya de las posibilidades. Dios quiere que vivas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. Y eso es lo que pudo entender David. Eso es lo que vio David. Y David dijo, yo me tengo que traer el arca. Yo no puedo estar dejando que el arca quede ahí. Le dieron aviso, David, desde que el arca está en la casa de Obed-edom, todo lo que tenía Obed-edom prosperó. Ay, yo no puedo dejar que eso siga. Yo quiero traer el arca. Y dice que David fue y buscó en los libros de historia, en las crónicas, cómo se traía el arca de Dios.
y se dio cuenta que lo estaba trayendo de una manera equivocada. El arca, la presencia de Dios, él la quería traer como los traían los filisteos, sus dioses. Y el arca de Dios lo podían solamente transportar los levitas, los sacerdotes, gente que estaba apartada exclusivamente para el servicio de Dios. Cuando David entendió esto, entendió también que a Dios se lo trae con sacrificio, con ofrenda. Cada 6 pasos que hacían los sacerdotes, él ofrecía sacrificio a Dios. Y David empezaba a entender los protocolos de cómo traer la presencia de Dios. Pero quiero decirte algo. Cuando lo sacaron de la casa de Obed-edom Geteo, el arca, Obed-edom Geteo dice: yo no puedo seguir más así. Yo tengo que irme con la presencia de Dios. Si tengo que dejar mi casa, la dejo, pero yo me voy con el arca también. Y dice que Obed-edom Geteo y toda su familia fueron y sirvieron en la casa de Dios, al arca de Dios, ellos y toda su familia también. Porque cuando tú tienes un encuentro con la presencia de Dios, te conviertes en un adicto, te conviertes en alguien que dice: yo no puedo seguir viviendo sin tu presencia. Señor, sin tu presencia yo me muero. Si tu presencia no está conmigo, yo me estoy secando. Si tu presencia no va, Señor amado, no quiero seguir de esta manera. Hay gente que hoy tiene que tomar una decisión en su vida. Hay gente que hoy tiene que tomar una decisión de no seguir más seco en la presencia de Dios. No vivas de lo que otros experimentan con Dios. Yo quiero decirte que esta es una temporada donde Dios no va a usar solamente a 1 o 2 o 3. Dios va a usar a una iglesia que esté disponible en buscar de su presencia. A una iglesia que diga: Señor, yo quiero el avivamiento. Yo quiero el fuego de tu presencia, Señor. Yo no quiero vivir las gotitas, Señor, de tu presencia. Yo quiero meterme en este río de tu presencia. Dice la palabra, dice: y en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Ese es el tiempo de avivamiento, iglesia. No te quedes afuera como alguien que está mirando lo que Dios está haciendo con otro. Métete en este río y dile: Señor, yo hoy hago pacto contigo. Prometo buscarte todos los días de mi vida. Señor, hasta que tú me vengas a buscar, voy a ser un adicto de su presencia. Yo no sé quién quiere su presencia, pero si hay alguien en esta mañana, en este lugar, corre al altar y dile: Señor, yo quiero de tu presencia. Yo no me quiero ir como llegué. Yo quiero buscar de ti, Señor amado. Yo estoy cansado de vivir en el sequedal. Yo estoy cansado, Señor amado. Quiero un cambio en mi vida. Quiero un cambio en mi hogar. Quiero un cambio en mi familia. Pero empieza ese cambio en mi vida. Comienza a cambiarme a mí, Señor. Hoy, Señor, vengo a este lugar. Vengo a este altar, vengo a tu presencia. Aleluya. Ahí donde usted está, levante sus manos. Y mientras usted está llegando a este altar, hable con Dios. Hable con Dios, dígale. Comprométase con su presencia. Dígale: Señor, yo te voy a buscar cada mañana. Cada mañana me moveré. Cada mañana te buscaré. Señor, esperaré en ti, Señor. Tú serás mi socorro, mi pronto auxilio. Señor amado, tú serás mi torre fuerte. Tú serás escudo alrededor mío, Señor. Aleluya. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Él es el que pelea tu causa, ¿de quién temerás? Si Él está contigo. Por eso levanta tus manos. No quiero nadie que me esté mirando a mí. Yo no puedo darle nada. Es Él el que lo puede hacer. Es Él el que puede llenar tu vida en esta mañana. Es Él, pero Él está esperando que tú le digas de corazón: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido indiferente. Señor, no te busqué como, Señor, lo solía hacer. Vamos, quítate todo orgullo. Quítate toda soberbia de tu corazón. Quita todo aquello que está impidiéndote verlo y tener un encuentro con Él en esta hora. Él está buscando de hombres y mujeres que tengan hambre. Que tengan hambre, hambre, hambre por su presencia. Él va a ir a donde hay hambre. Él se va a manifestar. No dejes con la boca abierta, habla con Dios. Abre tu boca. Los pasivos no logran nada. Abre tu boca y dile: Señor, te necesito. Te necesito. No hay oraciones de la mente que Dios responde, pero Él te dice: si tú clamas, yo te voy a responder. Si tú te clamas, si tú me buscas, si buscas mi rostro, yo me voy a presentar. Yo te voy a restaurar, te voy a levantar, te voy a fortalecer. Mi presencia irá contigo donde tú vayas.